Miriam Chamorro es la mamá de Iván, un joven de 33 años que murió por coronavirus en España. Miriam, buenas noches por estar con nosotros, por estar del otro lado. Y después de todo lo que te pasó con tu hijo, vos nos dejás una clara enseñanza. Insistís con un mensaje: quédate en casa. Buenas noches, Miriam. Contanos, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Hola, buenas noches. Bueno, él se contagió en el centro donde iba, al centro de día, hubo un brote ahí, todavía se desconoce de dónde provino. Se contagió mi hijo, se contagiaron otros chicos más. En total se contagiaron 6, murieron 3. Tres se recuperaron, de hecho se están recuperando todavía porque esto no va de un mes, sino que es mucho más tiempo. Además, si hay patologías de base, es como más larga la recuperación. Y bueno, mi hijo estuvo internado, lo internaron un día, bueno, lo vinieron a ver un jueves, nos desestimaron, dijeron que no nos hiciéramos problema, que tenía un catarro común, a pesar de que tenía muchos, o sea, todos los síntomas de coronavirus. Y el domingo volvieron a verlo a casa. Nosotros llamamos viernes y sábado al centro de día para Sí. que, o sea, nos comunicamos para ver si había casos, nos dijeron que no. De hecho, llamamos a los servicios sociales para que vengan desde toda lo que es la parte de salud a verlo. No vinieron ni el viernes ni el sábado, vinieron el domingo a la mañana, nos dijeron que tenía un poco de, como de bronquitis, él se había empeorado bastante. Y a la noche, dado que estaba muy mal, yo sola me lo llevé al hospital porque ellos querían que esperara 48 horas más. Ahora, Miriam, A él lo interné, estamos ¿sí? hablando de un caso de negligencia por parte de los médicos. Sí, que es que lo que pasa es que desde que han ido pasando los días, han ido surgiendo cosas nuevas, porque por ejemplo hemos ido observando situaciones que se dieron en el centro de día, que en principio ellos ignoraban que había casos. Ahora nos hemos enterado que 48 horas antes de que mi hijo diera positivo, ya había otro chico que había dado positivo y el centro no nos lo comunicó. Entonces perdimos, ya perdimos de los días que vino el médico hasta que se ingresó. Pero además perdimos esos 2 días súper valiosos, porque ¿qué pasa? El chico que ingresó el sábado murió antes que mi hijo, pero ese chico ingresó el sábado a la mañana al hospital y nosotros recién nos enteramos el lunes a la mañana de ese caso. Y habiéndolo preguntado el fin de semana, habiendo whatsappeado con gente de ahí del centro, no nos dijeron absolutamente nada. Entonces, a medida que van pasando los días, porque te contactas con los familiares de los fallecidos, te vas Sí. enterando cosas, y bueno, hubo una serie de cosas. Por ejemplo, A ver. si él hubiese sido bien diagnosticado el día jueves, teníamos 5 días de ventaja. Él no tenía ni neumonía todavía, porque es verdad que mi hijo tenía una parálisis infantil, pero eso no le impedía tener una vida dentro de todo bastante normal. Yo lo dije muchas veces, él era un chico fuerte, con textura física grande, nunca había tenido neumonía. Entonces, al dejar pasar tantos días, en estas cosas, y esto es algo que yo he insistido un montón, cuanto más rápido el diagnóstico, más posibilidades tiene la persona de Ahora, salir adelante. Miriam, Porque ¿cómo, una vez cómo- complicado ya es difícil. me imagino realmente, no me imagino estando en tu lugar, ¿no? Pero, ¿cómo fue acompañar a tu hijo en todo este proceso? Mira, para mí fue durísimo desde todo punto de vista, porque yo, acostumbrada a tener situaciones de sufrimiento, porque a él cuando Sí. era más pequeño había tenido muchos problemas de convulsiones y ese tipo de cosas. Sin embargo, lo que yo lo vi sufrir a él desde el día 16 que entró en el hospital hasta que se murió, que fue una semana y casi un día entero, fue terrible, porque vos ves como la enfermedad se lo va devorando de a poco. Es que primero no pueden ni respirar, parece que después se alivian y después, por ejemplo, una noche pasó bien y las demás noches fueron terribles, ahogos permanentes, quiere pedir auxilio y no puede, no, es terrible. Yo la verdad es que me quedé ahí con él día y noche, lo socorrí, lo alenté, le ponía crema, lo Claro. acariciaba, lo besaba, le cantaba. Lo pudiste Nosotros yo le acompañar. Sí, yo hice todo un acompañamiento. Mira, hoy por hoy, que han pasado 2 meses, el día 23 hizo 2 meses, hoy te puedo decir que lo acompañé en el proceso de la muerte, porque
si bien yo creo que no estaba tan consciente de que él se moría realmente, a mí el día miércoles ya me habían dicho que se moría, que no le iban a hacer nada. Otra cosa que está pasando acá en España, que ahora se está sabiendo de muchos casos en donde pudieron asistir a la gente y no la asistieron. Uno de esos casos es este de mi hijo, porque por ejemplo estoy en las Islas Baleares, acá no había tantos casos. Ahora, Miriam, me quiero detener en algo, ¿no? Miriam tuvo la oportunidad de poder acompañar a su hijo en todo este proceso. Pero Celia, ¿qué pasa con aquellas personas que están pasando por lo mismo y que no pueden estar con ellos? Bueno, es una situación extremadamente difícil y dolorosa, porque creo que no hay nada peor que tener un familiar internado y no poder estar con él. Lo único que te puedo decir es que es una situación extremadamente complicada y no hay consuelo para una persona cuando tiene un familiar dentro de una internación y no poder estar. También le pasa a la gente que está en terapia intensiva, pero los familiares en otras circunstancias, aunque sea, pueden verlo 1 o 2 veces por día. Lo cual agrava el dolor y el sufrimiento del familiar y genera mucha más angustia el saber que la persona que tenemos internada está sola. Miriam, vos entonces pudiste acompañarlo hasta el último momento, el último día. Sí, yo me quedé ahí hasta que inclusive él murió y a las 2 horas ya nos tuvimos que salir porque cuando se muere te sacan bastante rápido. Lo que pasa es que mientras que él murió y hasta que vinieron a corroborar que había muerto pasó más de 1 hora, entonces todo ese tiempo estuvimos ahí, nos quedamos un ratito más y es terriblemente cruel porque lo tenés que dejar en la cama muerto y te tenés que ir a tu casa vacía, o sea, desde cualquier perspectiva es una tragedia en todo sentido. Además, para nosotros, a nosotros no nos importaba que él tuviera una edad mental de un niñito pequeño, nosotros lo amábamos así como era, y para nosotros era súper importante aquí en casa, era uno más, no lo tratábamos como de una manera discriminada en ningún sentido, sino que él era uno, yo tenía 2 hijos y los 2 para mí eran iguales, o sea, ha sido muy, muy duro, muy difícil. Miriam, lo más difícil creo que es que habiendo podido hacer más cosas no se hicieran en su momento. Eso sí que yo creo que es lo peor, ¿no? Ahora, ¿vos estuviste en contacto con gente que no pudo acompañar en este proceso a un familiar que estaba pasando por lo mismo? Sí, es que después hicieron un permiso especial para las mamás de los niños, por ejemplo, con autismo o con algún tipo de discapacidad mental. Porque claro, te ponen vías, te ponen un montón de cosas, entonces si se pone inquieto se arranca todo y les conviene más, al hospital le conviene más que se quede la madre o un familiar y no que se quede la criatura, porque mentalmente es una criatura solo. Y por eso es que después empezaron a dejar, yo sé que otro de los 3 niños que se murió también estuvo acompañado por la mamá y uno de ellos no, porque el papá dio positivo en coronavirus, entonces ya no lo dejaron. En mi caso, que yo tenía los síntomas y de hecho me contagié, si yo pedía que me hagan una prueba me iban a sacar del hospital, así que yo no pedí nada, o sea, yo no quería que me hagan prueba porque yo quería quedarme con él, a mí no me importaba contagiarme, obviamente. Miriam, estamos viviendo con vos el coronavirus en primera persona. ¿Qué mensaje le querés dejar a la gente que nos está viendo? Yo desde el principio creo que hay un mensaje que es fundamental. El coronavirus es una enfermedad que no sabes a quién va a complicar. Por supuesto que hay factores de más riesgo, pero como nadie sabe hasta qué punto se puede complicar, la responsabilidad es de uno de quedarse en casa. La gente, yo ahora veo, porque tengo toda mi familia en Argentina, todo el mundo enojado por la cuarentena, porque no les dejan salir, porque no les dejan trabajar. Mira, sin plata hasta uno se las puede llegar a arreglar y llevará un tiempo rehacer la economía, pero sin salud no se va a ningún lado. Entonces el hecho tan importante de cuidarme es porque estoy cuidándome a mí, cuidando el entorno. Yo, además hay muchísima gente que se llaman ahora acá los contagiadores porque son asintomáticos, andan contagiando a todos lados y no saben que tienen el virus. De hecho, hubo la semana pasada un caso de un cumpleaños que fueron 20 personas, había uno que tenía coronavirus, los 20 tienen coronavirus. Esto lo pueden ver por las redes, por cualquier lado. Contagió a todos. Bueno, Miriam, muchísimas gracias por compartir tu testimonio con nosotros y un saludo muy especial, un cariño a tu familia. Gracias. No, gracias por contar conmigo. Un abrazo.
Bueno, Celia, veníamos hablando de la cuarentena, que el encierro, el estar en casa, el no poder salir, comienza a generar distintos sentimientos. ¿Cómo hacemos para manejar la tristeza, la angustia, la depresión, el miedo? Necesariamente después de más de 70 días hay vaivenes emocionales en casi toda la población. Esto, las Naciones Unidas y la Organización Mundial de la Salud dijeron que la situación de la salud mental es extremadamente preocupante. Yo te decía antes fuera de cámara que el 50% de las personas que han trabajado en China en el ámbito de la salud hoy están con un trastorno depresivo. Por lo cual, si bien nosotros tenemos que seguir con la cuarentena, si bien tenemos que seguir quedándonos en casa, las variaciones anímicas están y la angustia está presente, está el hastío, la bronca, el perder, ni hablar de quien ha perdido un ser querido en esta situación. Ahora, ¿pero nos tenemos que permitir estar angustiados? Es que estamos o angustiados. Mira, hay dos grandes grupos de gente que uno tiene distintas estructuras mentales. Hay un grupo que tiende a la angustia y eso puede llevarlo en el futuro a un ataque de pánico y que previamente a la situación de pandemia, cuando tenía un problema o tenía alguna situación a resolver, se angustiaba. Y hay otro grupo de gente que tiende más a cambiar sus estados anímicos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no se siente bien, que cuando tiene alguna dificultad, en este caso estar 70 días o más dentro de la casa, empieza a deprimirse, a bajonearse, a no tener ganas, a tener pensamientos negativos, a sentir emociones destructivas. Para cada uno de los grandes grupos hay cosas diferentes que hacer. No es lo mismo para uno que para otro. Claro, no afecta de distinta manera a un adolescente, a un niño y a una persona grande. Primero por edades. Bien. Por edades vos tenés diferentes, las cosas se viven de manera diferente. Un chico de 10 años no piensa ni vive las cosas igual que uno de 18 ni una persona de 40. Pero dentro de todas las poblaciones tenemos distintas maneras de ser. Algunas personas tienden más a la angustia, otros tienden más a tener un impacto anímico. Para cada uno hay cosas distintas. Para quienes tienen angustia, lo mejor que pueden hacer es, la angustia se baja hoy rápidamente, esto está comprobado científicamente, a través de dos métodos que no tienen que ver con la medicación, que es la meditación y la respiración. La respiración baja la actividad del centro del miedo, que es la amígdala cerebral en el cerebro, baja la actividad. Al bajar la actividad la persona se relaja. Bien. Y la respiración automáticamente baja ese nivel de angustia. Esto es muy importante decirlo porque uno dice, cuando estoy angustiado, ¿qué pienso? ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? Bueno, hay respiraciones que hacen esto. Pero las personas que están con depresión, bajoneadas, tristes, negativas. Celia, sí. En un rato vamos a seguir hablando de cómo manejar la angustia y también de cómo llevar adelante una dieta saludable, equilibrada, estando en casa con Adrián Cormillot. Pero ahora nos vamos a trasladar al mundo porque nosotros tenemos la ventaja de estar de alguna manera un paso hacia atrás, ver lo que está pasando, las experiencias que están ocurriendo en otros países, como por ejemplo en España, que a partir del lunes el 70% de la población va a pasar a la fase 3. Y en España se viene hablando mucho de un concepto que es la inmunidad. Por eso vamos a hablar con una eminencia, con Alfredo Corel. Alfredo Corel es biólogo. Y él nos va a contar o nos va a dar detalles acerca de qué es la inmunidad y de que esto se viene hablando hace rato, que es la inmunidad de rebaño. ¿Qué tal, Alfredo? Buenas noches. Acá Belén Ludueña y todo el equipo los saludan. Cuéntenos un poco. Hola, Belén. Muy buenas tardes. Encantada. Desde España. ¿Qué es la inmunidad? ¿Qué es la inmunidad de rebaño que se viene hablando hace rato? La inmunidad de rebaño es un concepto que viene del mundo de las vacunas. Es la cantidad de gente o el porcentaje de gente que tiene que estar vacunado para que si hubiera una infección no se distribuyera, no se contagiara a nadie. Esto se calcula, por ejemplo, para el sarampión, que es una infección es un virus muy contagioso, una persona puede contagiar a 10. Se calcula que necesitamos que esté el 95% de la población vacunada para que si hay un caso de sarampión no se produzca una consecuencia grave y se quede aislado. En el caso del coronavirus, que su infectividad es un poquito más baja, una persona puede contagiar a 2 o 3 de promedio, la cantidad de gente que se ha calculado que tiene que estar inmunizada es de 70. Yo no sé cómo andáis por Argentina, pero aquí en España el nivel de la población inmunizada que se ha detectado en un mega estudio que está haciendo el Ministerio de Sanidad, el Gobierno, es de en torno al 5%. Así que, claro, estamos muy lejos de ese 60% que parece que es la meta necesaria.
nosotros aquí lo tenemos al doctor Camburián que nos puede dar detalles de eso que está ocurriendo en la Argentina. Sí, en realidad nosotros no sabemos bien cuánta gente está inmunizada porque se iniciaron hace muy poquito los estudios poblacionales con las serologías que se hacen en las estaciones esas de tren, de subte, con algunas fallas y algunos errores en los test, ¿no? Bueno, ellos también deben tener muchos falsos positivos y negativos en estas determinaciones, así que no tenemos un número todavía muy preciso y nosotros también estamos iniciando, ¿no? Nuestra pandemia acá, así que nos va a faltar un poco todavía. Claro, por eso decimos que estamos atrasados en eso. Ahora, Alfredo, vamos a preguntarle sobre las vacunas. ¿Qué tan lejos estamos de llegar o tan cerca de obtener una vacuna? Pues mira, hay más de 100 ensayos a nivel mundial y están basándose en distintas aproximaciones, perdón, pero hay dos que han dado resultados las semanas pasadas. Una vacuna en Estados Unidos ha utilizado fragmentos del DNA del virus, del material genético del virus, y han conseguido buenos resultados. Lo que pasa es que han hecho un anuncio de la empresa. Y en cambio luego tenemos otra vacuna que se está desarrollando en China, entre Wuhan, donde estuvo el origen de la pandemia, y Pekín, en distintas instituciones, y han hecho ya la primera fase, que en las primeras fases lo que se ve es que la vacuna sea segura, es decir, que no produzca grandes efectos secundarios ni efectos graves en las personas a las que se les administra. Entonces está viendo la seguridad y han visto en este ensayo de China que las vacunas producen anticuerpos y células frente al virus. Eso es buenísima noticia. Además lo han publicado en una de las mejores revistas de ciencia del mundo, que se llama Lancet. Y bueno, yo creo que hay que estar esperanzados. Lo que sí es cierto es que ninguna de las primeras vacunas que se vayan a producir van a producirse en cantidades suficientes para todo el mundo. Así que conviviremos probablemente con distintas vacunas de distintos equipos y distintas farmacéuticas en distintos países. Pero bueno, eso no es malo. Parece que va a haber buenas noticias al respecto. Bueno, yo hoy decía que el 70% de la población ya en España a partir del lunes va a estar en la fase 3. Hasta el momento, ¿cómo se ha comportado la gente con esto que llaman allí el desconfinamiento? Bueno, van a estar en fase 2. Permíteme que te corrija. Está bien, no está muy bien. La fase 3 solo entran unas poquitas islas de las Canarias. La inmensa mayoría del país entra en fase 2. Y bueno, aquí la sensación que tenemos desde la Sociedad Española de Inmunología es que se nos ha disparado la alegría y la fiesta y se están a veces relajando demasiado las medidas. Claro. Por supuesto hay que activar la vida social, por supuesto hay que activar la economía del país, pero hay que hacerlo con unas ciertas prevenciones, con separación, que la gente no se aproxime más de 2 metros, y con medidas de higiene, lavado de manos, la mascarilla cuando estamos en un lugar que no está aireado, y si estamos en la calle en menos de 2 metros de distancia. Bueno, entonces yo creo que se están en general haciendo bien las cosas, pero sobre todo algunos grupos, a lo mejor quizá los más jóvenes no han visto las orejas al lobo del todo, y se han lanzado a la calle con mucha alegría. Entonces tenemos una cierta precaución de que se puedan producir focos, algunos rebrotes, que de hecho ya os he oído en el testimonio anterior que habéis visto que hay determinadas reuniones. En Corea una persona que fue a 5 locales produjo 30 contagios. Hay que tener cuidado con esto, entonces estamos un poquito preocupados. O sea, va todo muy bien, van disminuyendo todas las tasas y los índices de seguimiento de la enfermedad, pero bueno, conviene que la ciudadanía no se relaje completamente, sino que esté pendiente de que es un virus mortal y que sigue ahí todavía. Bueno, vos en otras entrevistas hablaste de reacciones cruzadas. ¿Qué tan cierto es esto de que un catarro puede llegar a inmunizarnos? Pues mira, esto es el resultado de una publicación que se ha hecho en una de las mejores revistas también científicas, se llama Cell, y te lo voy a contar con una cosa que tengo aquí preparada, que yo creo que se va a entender mejor. A ver. Tenemos aquí 2 virus que son de la misma familia. Por eso uno es el abuelo del otro, ¿no? Son de la misma familia. Yo creo que se identifican bien. Pero son distintos. De hecho, voy a acercar este es el coronavirus, es el más peligroso, y en su superficie tiene proteínas en tono azul y en tono rojo, ¿verdad? Y este otro es otro coronavirus, que es el que produce el catarro. Sí. Bueno, el catarro se produce por una mezcla de unos 7 virus distintos. Uno de ellos es de la familia, el coronavirus. Entonces, pues tiene, como ves, otras proteínas en su superficie que son en tono amarillo y en tono verde. Sí. ¿Qué es lo que pasa? He ocultado, aposta, hay que una proteína blanca, ¿vale? Entonces, nuestro sistema inmunitario produce unas estructuras
muy específicas frente a las proteínas de los virus. Estas estructuras que son muy finas, son como misiles muy específicos, se llaman anticuerpos. De modo que, bueno, pues para la proteína amarilla producimos anticuerpos amarillos, para la proteína verde pues producimos anticuerpos de tono verde, ¿de acuerdo? Y para la proteína blanca producimos anticuerpos, que en este caso, para que se vea bien el color, lo he puesto en color fucsia, en color rosa, ¿vale? Sí. Entonces cada anticuerpo reconoce y bloquea la proteína. Este bloqueo lo que hace es que ya el virus, con el anticuerpo unido, no puede entrar en nuestras células, se queda bloqueado. Por eso se llaman anticuerpos neutralizantes, es que neutralizan la acción del virus. ¿Pero qué es lo que pasa? Pues que como son de la misma familia, el SARS-CoV-2 tiene también estas proteínas blancas. Entonces, una persona que produjera anticuerpos para el virus del catarro, para esta proteína blanca, de pronto se encuentra con una herramienta maravillosa, muy específica para este virus contra el que no se ha enfrentado nunca. Entonces, esto se llama reacción cruzada. Tener una reacción frente a un virus del catarro normal, del resfriado, pues indirectamente nos está produciendo una herramienta muy buena para el coronavirus. Y esto se ha descrito en pacientes que no han pasado la infección con coronavirus, unas células específicas anticoronavirus SARS-CoV-2, y se ha publicado en una de las mejores revistas del mundo. Así que son muy buenas noticias. Te digo, Alfredo, veo muy interesados a nuestros médicos, a tus colegas argentinos. Alguien que decodifique lo que acaba de decir, me pareció bárbaro igual. Básicamente lo que dijo es que hay dos virus que pertenecen a la misma familia, que comparten regiones dentro de su genoma que producen una proteína, que lo que va a hacer es permitir al cuerpo producir una defensa que sea equivalente tanto para el primer virus como para el segundo. Ok, muy bien. Yo quería aprovechar para felicitarlo a Alfredo, porque nunca vi algo tan bien explicado. O sea, Alfredo desde Argentina, soy médico, quería felicitarte por la explicación. Me encantó la cara de Darth Vader, espectacular. Es buenísimo. Y de Stone Trooper, así que te quería felicitar por eso. Y quería preguntarle algo acerca sobre su visión de Argentina, ¿no? O sea, acá tenemos una visión sesgada, que es la nuestra, sobre cómo Argentina maneja la situación, ¿no? La cuarentena. Quería saber la vista de una persona con tanta sabiduría al respecto, si está al tanto de qué pasa en Argentina y qué piensa de este manejo o de esta cuestión de que tal vez estamos esperando que arranque, no arranque. ¿Qué piensan allá en España? Si esto es un modelo a seguir o no. Quiero saber eso. Bueno, yo la situación exacta de Argentina no la sé. Sé que muy cerca tenéis Brasil, que son en este momento. Tenéis en Brasil en este momento focos más fuertes, entonces eso es próximo. Y lo que sí hemos visto es que ha habido distintas aproximaciones en distintos países, y con distintas aproximaciones han conseguido a veces éxitos equivalentes. Corea, por ejemplo, confinó mucho los focos. Las personas que iban teniendo la enfermedad y todo su entorno los pudieron confinar, mientras que en Wuhan, en China, confinaron mucho más que en España a la ciudad entera de Wuhan, pero el resto de ciudades no. Fueron a la ciudad de origen, pero claro, en China, por ejemplo, las personas se dejan monitorear con un móvil, saben exactamente en qué momento están, con quién han estado, en qué lugar están. Eso en España, al menos con la legislación europea, sería impensable, sería una renuncia de derechos de la intimidad del individuo. En Argentina no sé cómo estáis de confinados, si me puedes decir... No, te cuento, o sea, acá tenemos un confinamiento o sea, solamente el personal esencial puede salir, pero lo que tenemos es realmente un grado de contagios diarios que, si bien faltan test, es bajo, y también de muertes diarias, y realmente estaría faltando hacer un testeo masivo. Quiero que, Alfredo, te quedes con nosotros, porque voy a sumar a Patricio, que es un doctor en Chile. En Chile hay más casos que en la Argentina. El caso cero se generó el mismo día. Tienen una baja tasa de letalidad, pero creo que la preocupación hoy radica en el sistema sanitario. ¿No es así, Patricio? Buenas noches. Efectivamente, en Chile y especialmente en la región metropolitana, estamos en una situación en la cual el aumento de casos ha sido explosivo y ha puesto presión máxima sobre la red asistencial de atención, sobre todo en la región metropolitana. Bien. ¿Y en la unidad de cuidados intensivos? En España el confinamiento justamente lo que ha evitado es el caos, la crisis de los sistemas sanitarios. Aún así, ha habido que duplicar las camas de UCI de muchísimos hospitales y construir hospitales de campaña para admitir más pacientes graves.
porque la tasa de enfermos graves ha sido en torno a un 15% sobre los que se han contagiado, y luego hay muchos, como sabéis, por desgracia, que han fallecido. Pero digamos que el confinamiento, al haber reducido los contagios hasta un nivel de un 5%, parece, por los datos que tenemos del estudio seroprevalencia, pues ha surtido efecto en que no se ha saturado el sistema y hemos retenido la infección. Para conseguir una inmunidad de grupo, un 60%, que es la que están diciendo los epidemiólogos que es la necesaria, multiplicaríamos por 10 el número de incidencias y el número de muertos. Esto no hubiera sido sostenible en nuestro sistema sanitario. Así que veo que vosotros lo tenéis como mucho menos letal y con menos incidencia de contagios y de letalidad en este momento. Así que crucemos los dedos, ¿no? Sí. En Chile la situación sucede de que la política pública buscó el aumento de la capacidad hospitalaria, pero que no fue acompañado desde la visión, ¿cierto?, que tenemos en las sociedades científicas, universidades y el mismo sistema sanitario de medidas de confinamiento efectivas, sobre todo en la región metropolitana. Ahora, entonces, ha habido preparación de los hospitales, hemos más que duplicado las camas de intensivo, la puerta central, que es el lugar donde yo trabajo, se están transformando en una unidad crítica gigantesca, pero lamentablemente si las medidas de control epidemiológico basal no surten efecto y no se detiene la ola de contagios que estamos observando, necesariamente el sistema será sobrepasado. Ahora, Patricio, ¿crees entonces que la gente no tomó conciencia, no respetó las medidas? ¿Es por eso también que tuvieron que volver hacia atrás? La visión desde la salud pública tiene que ser otra, ya es que las indicaciones del nivel central tienen que ser suficientes para que las personas efectivamente logren el confinamiento. Pero acá sucede de que la protección social, tanto del ingreso, del empleo y del acceso a servicios básicos, no fue provista. Entonces se plantea el confinamiento, ¿cierto? Y se le deja a la persona esa responsabilidad, pero hay mucha gente que tiene que salir a trabajar día a día para no pasar hambre. Ya el hambre ya es una de las cosas que está siendo dolorosa para los chilenos, ya de que se está observando de que la desigualdad que tenemos en el país se está haciendo más patente que nunca. No, y además no nos olvidemos que en Chile en octubre tuvieron una ola de protestas sociales que tuvo muertos también. Sí, y la protesta social se mantuvo hasta que comienza el confinamiento post-COVID. Ya fue un continuo, no hubo un momento de pausa, y precisamente la protesta social surge desde la inequidad. Ya en Chile hay un crecimiento económico sostenido, hay un alto Producto Interno Bruto, hay bajos niveles de desempleo, pero no hay bienestar en las personas, ¿ya? Y mucha gente vive en el límite de la pobreza. Y lo que sucede, ¿cierto?, con este tipo de crisis es que efectivamente son siempre las personas más pobres en una sociedad, las personas mayores también, las personas migrantes, las que van a recibir lo peor de esto. Ya el coronavirus no afecta a todo el mundo por igual. Eso es un error que se planteó del gobierno, de que acá, ¿cierto?, todos vamos a ser afectados por igual. Hay algo que yo me vengo preguntando hace rato, Camburián. ¿La cantidad de casos que hay en Chile tiene que ver con que testean más que en Argentina? En parte sí, Chile está testeando, si no me equivoco, cerca de, no sé, 12.000 o 13.000 test por día aproximadamente. Sí. Nosotros estamos en 3.200, 3.500 tests por día. Pero más allá de eso, nosotros también tenemos una tasa de positividad que está aumentando también todos los días, ¿no? Veníamos de una tasa de positividad de 8 puntos y hoy estamos casi en 11, 12 puntos y eso viene creciendo, de modo que independientemente de la cantidad de test que se hagan, también la cantidad de contagios crece. Bueno, quiero despedir entonces a Alfredo desde España. Muchísimas gracias, fue muy gráfico con sus explicaciones, muchísimo éxito. Y también, Patricio, gracias. Un beso grande y que tengan, bueno, que puedan pasar esta situación que está viviendo Chile. Gracias. Un gusto. Un saludo para Argentina. Bueno, vamos a hablar de un tema que también nos interesa muchísimo y que es preocupación también a nivel mundial. Los españoles decían que terminaron con 4 o 5 kilos después de la cuarentena. A ver, Adrián, nos preguntamos, ¿podemos llevar adelante una alimentación saludable? Mirá, vení conmigo. ¿Voy con vos? Sí, vení conmigo. Mira, te cuento, o sea, más allá de que debemos o no debemos, o sea, si podemos, la idea es que debemos. O sea, lo tenemos que hacer. Tenemos que hacerlo porque se ha demostrado que el hecho de mejorar nuestra condición alimentaria, seas gordo, seas flaco, seas normopeso, mejora las posibilidades de sobrellevar un virus si te lo agarrás. ¿Qué significa esto? O sea, dentro de los 3 factores más complicados, que puede complicarte un poco más si te contagias el virus, está el sobrepeso, la hipertensión y la diabetes. La diabetes y la hipertensión pertenecen un poco al mundo del sobrepeso. Entonces, al principio de la cuarentena, cuando decían, che,
si cambio mi alimentación ahora, ¿puede pasar algo? Y uno pensaba que eran 15 días. Claro. Decía, no, mira, no pasa mucho. Entonces uno se armaba la heladerita, parecía que se iba a la costa, se la dio la pena a todo el mundo, 15 días, y le dijeron, bueno, va a durar un poco más. Y dijeron, bueno, vamos a empezar a hacer chefs. Mi caso. Bueno, sí. mi casa también. Sí. Creme brûlée, llegás con hay de todo en casa. Bueno, entonces, ahora se acabó esta cosa del festejo, del poco tiempo. Esto llegó para quedarse y se ha demostrado que cualquier cambio que vos hagas en tu alimentación, para bien. O sea, si tenés bajo peso, subir un poquito. Si tenés un peso normal, evitar que crezca la panza. Y obviamente, si tenés sobrepeso, mejorar el peso. Ahora, Adrián, vamos a facilitarle la vida a la gente. Vos sos muy gráfico, decime, arrancamos con una dieta saludable en cuarentena. ¿Qué desayunamos? Mira, te digo algo más fácil. A ver. Aislamiento de la porción. Ah, mira. Mira, te cuento. O sea, vos tenés que aislar la porción que vas a servirte. O sea, vas a la alacena, ves esas cosas que está ahí. Aislás la porción y dejás guardado el resto. Si sos muy tentado, le pedís a alguien que te lo guarde de otro lado, si vivís con alguien. Y de ese modo podés consumir la porción justa. Ahora en cuarentena la porción nos cuesta regularla. Por eso también está el tema de si vas a pedir delivery, pedir la porción que corresponde. Si vas a cocinar, cocinar la porción. Si vas a cocinar bastante, dejar la bandeja en la cocina y llevar el plato servido. Ese es el primer punto. Aislamiento de porción. Distanciamiento calórico. Me encanta cómo te lo armaste. Distanciamiento calórico, no te olvidas más. No seas sinvergüenzas. ¿Qué significa esto? Si está en tu casa, está en tu panza. Si vos tenés ese helado que te sobró porque no te llevan de a cuarto kilo, te llevan de a medio. Si vos tenés un paquete, sos de comprar promociones de 3 paquetes, viste la galleta vida, 3 paquetes. Tratá de evitar esas compras donde quedan las cosas en la alacena, aislá tu casa de las calorías, que es más probable que si vos tenés ganas de comer algo, vayas a comprarlo y lo puedas comer en el momento. Pero no está bueno de repente tener siempre una reserva porque cuando estás a la noche mirando streaming, te llega por cucaracha, te dice, estamos acá, venía a buscar, o no, pasa eso. Sí, y uno dice, empezás a pensar, tenés que combatir. Encontré cosas ricas en casa. No, las cosas ricas las compraste para estar en casa. Claro. Entonces, lo que hacemos es distanciamiento calórico y cuando queremos comer algo rico, lo compramos. Y no hay 2 sin 3. Bien, el telemovimiento. Ajá. Aprovechar el movimiento, toda esta tecnología que tenemos ahora, el Zoom, YouTube, grupo de WhatsApp con las chicas, las mamás del cole, que no tienen nada que hablar, se puede hacer, o los papás del cole, se pueden juntar a hacer movimiento en casa. Eso es complicado. Pero acompañado está bueno. Sí, sí. Y aprovechar todo. Tenés desde YouTube, si sos medio patadura, podés regular la velocidad, lo ponés 0,5 y haces bachata más. Claro, más. Para principiantes. Para principiantes. Ok. Y después la cuarta, el barbijo mental. ¿Qué significa esto? Tengamos en cuenta que la persona que está al lado tuyo se tiene que proteger. Y vos usas barbijo tanto para protegerte vos como al otro. Entonces, no lo recibamos a papá o a mamá, si fuera a trabajar o estar en casa aburridos, con una chocotorta. Pues si lo recibís, él va a comer. Pues papi bueno, chicas, ustedes saben que no pueden hacerlo, pero yo me encanta. Entonces, evito que me hagan eso y yo voy a evitar hacérselo a otra persona. No cargo cosas ricas. O sea, el barbijo mental significa no taparte la boca para no comer, sino tener en cuenta que el otro debe cuidarse y el otro debe cuidarte a vos. Entonces, si vos ves que de repente te están cocinando rico, pedí por favor que lo hagan con una porción más disminuida, no lo hagan. O una vez por semana, no todos los días. O no le caigas, si vos tenés la posibilidad de sos esencial, salir de casa, no le caigas a tu pareja con una comida muy rica o con tentaciones. O no estés a la noche diciendo, pedimos delivery. Entonces, el barbijo mental tiene que ver el tema de que realmente cuando usas barbijo ahora se demostró que vos proteges al otro y estás protegiendo a vos de los otros. Y así con la comida. Me encantó, Adrián, esto que explicaste, buenísimo. ¿Te gustó, no? Sí, me encantó. Así que la gente en la casa que lo haga. Tostada con queso blanco no valía. Tenés razón. Esto pega más. Bueno, vamos a hablar de algo que se presenta como una alternativa. Te puedes sentar si querés. Gracias, como una alternativa a la llegada de la vacuna, que todavía nadie nos puede contestar cuándo va a ser la final llegada, que puede llegar a ser el segundo semestre o incluso el año que viene. En el mientras tanto, aparece algo que es esperanzador, que ya nos anticipaba Gorini, que es el tratamiento de plasma. Pero vamos a hablar con Javier Meli, que es doctor de terapia intensiva del Hospital Malvinas Argentinas. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bueno, a ver, para desasnarnos, ¿qué es este tratamiento de plasma? Bueno, como decís vos, es una alternativa, ¿no? Bien. O sea, no tenemos un mecanismo comprobado de eficacia, sino lo que estamos buscando son mecanismos alternativos que nos ayuden a disminuir la mortalidad de este virus, ¿no? Uno de estos mecanismos de contención, como decimos, es la inmunización pasiva, que es lo que llamamos plasma de convaleciente. Bien. Que es extraerle sangre a un paciente que ha tenido la enfermedad con COVID, por un mecanismo de aféresis, se separan los glóbulos rojos, el plasma y las plaquetas, y lo que se le pasa al paciente es justamente el plasma con los anticuerpos
que ha producido otra persona que ha padecido de COVID. Ahora, Gorini, ¿todos los pacientes recuperados pueden donar plasma y ese plasma sirve? Realmente no. O sea, los pacientes que han pasado por situaciones críticas, ¿sí?, no pueden ser donantes, dado que no podrían soportar el mecanismo por el cual se extrae la sangre, ¿sí? Por otro lado, también, y estas son publicaciones más recientes, parece ser que los pacientes que han tenido enfermedades más prolongadas suelen tener una inmunidad que no es tan buena como aquellos que han pasado la enfermedad leve. Es decir, si yo tuve una enfermedad leve es porque evidentemente mi inmunidad es muy fuerte o porque logré producir una cantidad de anticuerpos para bloquear el virus en una cantidad suficiente. En cambio, en el que la ha pasado en forma grave, significa que esto no ha llegado. Claro. ¿Sí? Por ende, los pacientes que han estado graves no pueden ser donantes. Los pacientes que han pasado la enfermedad en forma moderada o leve son los mejores. Ahora, ¿qué cantidad de plasma, corríjame, o sangre se necesita para recuperar a un paciente? ¿Cuál es la relación entre el infectado y el recuperado? Bien, a ver, hay varias... para darse una idea, hay más de 130 estudios a nivel mundial ¿sí?, sobre el tema de plasma. Lo primero que se logró demostrar es que es seguro, es decir, cumple con el primer principio de la medicina, que es primum non nocere, no generar daño. Sabemos que es seguro. Ahora, tenemos que medir la eficacia. Entonces, ¿qué cantidad hay que usarlo? Hay protocolos que han usado 600 mililitros, hay otros que han utilizado 400 mililitros. En el caso de Argentina tenemos un protocolo en la provincia de Buenos Aires que está planteado de dos formas. Persona que pesa menos de 70 kilos, 200 mililitros. En el caso de que pese más de 70 kilos, recibiría dos dosis, de 200 a 250 mililitros. Doctor Meri, usted en el hospital convive con pacientes con COVID y seguramente fue testigo de la efectividad del tratamiento del plasma. ¿Qué tan efectivo es y qué mejoras presentan? Bueno, por ahora hemos pasado a 6 pacientes. Hoy justamente hemos presentado un paciente más para pasarle plasma. Los resultados que hemos tenido hasta ahora son buenos, los pacientes han mejorado, pero por ahí es muy temprano como para hablar de que tenemos que el plasma vaya a servir en todos los pacientes, ¿no? Hemos pasado a 6 pacientes nada más nosotros. La verdad que los pacientes que han recibido el plasma han mejorado clínicamente y en los valores del laboratorio, o sea que si tengo que dar un panorama hasta el momento fue favorable y esperanzador. Camurian quería decir algo. Sí, Javier, primero felicitaciones. Digamos, Malvinas Argentinas tiene un sistema de salud que soportó una pandemia y hoy está también al frente de esto y es realmente para felicitar. Yo te quería preguntar, Javier, supongamos que yo soy una persona que estoy internada y que estoy recibiendo o que voy a recibir el plasma de una persona convaleciente como parte de este tratamiento, de este protocolo. ¿Qué esperás vos que cambie en mí, que estoy internado con dificultad para respirar? ¿Qué es lo que esperás que me pase a mí para vos decir, bueno, esto funciona o no funciona? Bueno, 2 puntos. Uno es la parte clínica del paciente, ¿no? Nosotros esperamos que dentro de las 72 horas veamos una respuesta a nivel respiratorio, con mejoría de la PAFI, o sea, la presión de oxígeno en sangre, y obviamente mejoría en los parámetros de laboratorio. Nosotros hacemos laboratorios seriados todos los días, tanto de los hemogramas y algunos valores específicos como la ferritina, la troponina, la PCR, ¿no?, que son los que nos marcan la mejoría en el laboratorio del paciente. Lo que yo esperaría es que esos parámetros fueran disminuyendo a medida que pasen los días una vez de haber pasado el plasma de convalecientes. Okay. Muchísimas gracias, Javier. Siga luchando contra el COVID, que lo necesitamos. Muchas gracias. Un abrazo a Malvinas. Un abrazo a Malvinas también, sí. Bueno, hoy arrancamos el programa hablando de una cuarentena que ya lleva más de 70 días. Y lo que nos preguntamos nosotros es qué va a pasar con la cuarentena, si se va a seguir extendiendo. Parece que nos ponen la zanahoria cada vez más lejos, ¿no? Y eso debe tener que ver con algo psicológico que después se lo vamos a preguntar a Celia. Pero ahora vamos a tomar contacto con el doctor Omar Sued, es infectólogo y además es miembro del comité que asesora al presidente Alberto Fernández. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Aquí Belén Ludeña y todo el equipo lo saludan. ¿Hasta el 2 de agosto se extiende la cuarentena? Hola, Belén. La verdad que no tenemos esa información. Yo creo que hablamos de situaciones muy diferentes y hablamos de lo que es el país en general. Las provincias están, por suerte, con una epidemia bien controlada y la ciudad y la provincia de Buenos Aires, en el AMBA, tienen una situación muy diferente. Así que yo creo que en estos 2 distritos no va a haber grandes cambios.
En cambio, en el resto del país es muy probable que se puedan cambiar algunas cosas, pero eso no lo decidimos nosotros, lo decide el presidente. Con el comité de asesores, claramente. A ver, doctor, le quiero consultar, bueno, además de la extensión de la cuarentena, también la preocupación radica en la llegada del coronavirus a los barrios populares. ¿Esto era esperable o la situación se les está yendo de las manos? Bueno, la verdad que es uno de los grupos que estaban priorizados como grupos para tener actividades especiales y se han hecho algunas actividades y de hecho el brote se identificó porque se estaba testeando. Claro. Pero posiblemente la dinámica interna de los barrios, el tipo de construcción, el gran hacinamiento, el gran contacto entre las personas, la imposibilidad de que hagan la cuarentena adentro, ha hecho que las tasas de contagio sean muchísimo más altas. Y también hablar de que en la ciudad también hay contagio, digamos. No es solamente el contagio en Buenos Aires, no es solamente en los barrios vulnerables. De hecho, llegó a los barrios a través de los barrios de clase media y ahí sigue habiendo contagios y eso también sigue aumentando. Doctor, lo quiero sumar aquí a Camburian. ¿Cree que la estrategia que está aplicando el gobierno es efectiva en los barrios populares? Sí, yo creo que, digamos, en la Ciudad de Buenos Aires está bien contenido, se están ampliando la cantidad de testeos. Me preocupa mucho la provincia de Buenos Aires, sobre todo por las dimensiones que tiene, por la gran cantidad de barrios populares que hay. Están cerca de 2.000 barrios con hacinamiento, con infraestructura muy pobre, y eso, como bueno, Omar sabe muy bien que en este tipo de pandemias es uno de los factores que más complican. Entonces, creo que ahí sí es donde hay que poner hoy el eje, porque, vuelvo a decir, el sistema de salud de la provincia de Buenos Aires dista mucho de lo que es en la Ciudad de Buenos Aires, entonces el riesgo puede ser mayor. Ahora, doctor, vemos que van creciendo de manera progresiva los casos. ¿Cuándo se va a dar el bendito pico, si es que saben? Mira, los picos nunca se produjeron espontáneamente. Eso hay que dejarle claro a la gente. Bien. No es que si nos sentamos hoy y miramos, en 6 semanas va a aparecer y va a empezar a descender espontáneamente. Los picos se producen cuando empieza a bajar la epidemia. Y la epidemia empieza a bajar cuando se hacen cosas. Si no se hacen cosas, va a seguir aumentando. Entonces, si nosotros... ¿Por qué no baja espontáneamente? Porque no se llega a la capacidad de saturación o de infectar a todo el mundo y que eso genera anticuerpos. Y no se llega porque solo con 5 o 10% de gente infectada ya se saturan los sistemas de salud. Eso es lo que pasó en España y en Italia. 10% de las personas solamente tienen anticuerpos, 5% en España, 12% en Italia, ahí, 20% doctor, yo lo quiero en Nueva detener. York. ¿Está preparado el sistema de salud argentino para un eventual pico? Bueno, lo que está haciendo el gobierno es intentar bajarlo, digamos, bajar la infección, la tasa de contagio, para que el sistema aguante, ¿no? Entonces eso es lo que, como decían antes también, hay que acelerar eso, hay que poner todos los recursos que tengamos en diagnóstico y en aislamiento. Hoy el sistema de salud hospitalario y de terapia intensiva está muy tranquilo, no está saturada la terapia, el hospital está un poco más lleno, pero ya se han abierto el centro de contención, de tratamiento de personas leves en Costa Salguero, pero está sobrepasado el sistema de diagnóstico y de evaluación epidemiológica casa por casa. O sea, no tenemos un regimiento de personas que puedan ir casa por casa y peinar todos los barrios populares de la provincia y de la ciudad en una semana. Y quiero preguntar ideal. A Celia, ¿no? En caso de que colapsara, Dios quiera que no, el sistema de salud aquí argentino, los médicos van a tener que empezar a elegir qué pacientes tratar. ¿Cómo se maneja eso desde la psicología, Celia? Bueno, es muy difícil, o sea, quizás esto tiene que estar, los médicos lo deben saber mejor, sostenido por una ley, por un decreto, por algo, porque nadie puede estar eligiendo quién sí y quién no. Entonces, me parece que es muy difícil la respuesta que tengo, porque realmente el médico creo que no está en condiciones de poder hacerlo, no puede decir quién sí y quién no. El tema es la angustia de la población, o sea, nosotros estamos aislados físicamente, pero emocionalmente no estamos aislados. No hay un aislamiento emocional. Nosotros no podemos evitar las emociones que tenemos a lo largo de todo este proceso. Ahora, Sued, usted que forma parte del comité de especialistas que asesoran al presidente Alberto Fernández. A ver, ¿hay psicólogos, psiquiatras que se están ocupando de la salud mental?
Sí, hay muchos psicólogos que están bien. ayudando, por suerte. Hay un grupo grande que se llama Congénero, que brinda, con un acuerdo con la Sociedad Argentina de Infectología, a todos los infectólogos que quieran llamadas gratuitas y atención psicológica de urgencia. Y en cada centro de salud, la gente de salud mental está muy despierta en eso, porque como decía la compañera, la psicóloga, la profesional, nosotros hemos vivido una Celia, perdón, no me acordaba el nombre. Hemos vivido una experiencia desgarradora en la época del HIV, hace 25 años, cuando nosotros le teníamos que decir a la gente, mira, no hay nada más para darte, te vas a morir. Y era un sufrimiento grande porque eran chicos jóvenes de 20, 25 años que habían fallado la ZT, ya no tenían otras opciones. Y ahí es donde aprendimos los médicos, los infectólogos, a trabajar el burnout, le llamábamos, digamos, la quemadura de la cabeza nuestra. Para estos temas. Pero yo concuerdo con Celia que está la gente muy ansiosa, la gente pero es normal. Mucho estrés, estamos todos mal, y ahí los médicos estamos jugando o juegan con los médicos un doble papel, ¿no? Este papel de héroe y de villano. En algún momento nos aplauden a las 9 de la noche, pero en otros momentos se producen situaciones muy violentas para los médicos también, como lo que pasó en Córdoba o en San Juan o en San Luis, donde se judicializa a médicos por hacer las cosas que tienen que hacer, que es pedir muestras, derivar pacientes o hacer estudios, y por eso a veces la reacción de la gente obliga a tomar decisiones porque se supone que no se debería haber tomado esa muestra ese paciente, por ejemplo, o que no se debería haber derivado un paciente con COVID de una provincia a otra, y a raíz de eso se judicializa, ¿no? Entonces estamos en una situación de mucha desprotección también. Muchísimas gracias, doctor Omar Sued. Gracias por esta comunicación. Gracias a vos. Bueno, y en este programa me quedo con algunas reflexiones. Es normal sentirse angustiado, nos tenemos que permitir eso. Belén, estamos privados de todas las cosas que nos hacen bien desde hace más de 70 días. De estar con nuestros familiares, de estar con nuestros amigos, de salir a pasear, de ir a tomar un café, de ir al cine, de divertirnos. Cuando vos tenés durante mucho tiempo mucha privación de aquello que te hace bien y lo que tenés es mucho displacer, el malestar aparece inevitablemente. Gorini, ¿nos quedamos tranquilos entonces que podemos utilizar como tratamiento el plasma antes de la llegada de la vacuna? Nos quedamos tranquilos porque es seguro, tenemos que demostrar ahora que es eficaz. Mientras tanto, paciente que está en estado moderado, ¿sí?, y tiene riesgo de progresar a una enfermedad grave, es candidato a recibir plasma convaleciente. Camurián, debemos seguir entonces en cuarentena, quedándonos en casa para evitar un colapso del sistema de salud. Por más que duela, tan simple como eso. Por más que duela, sí. Y Adrián, repetime esa fórmula de 4. Aislamiento, aislamiento de la porción, distanciamiento calórico, es importante, el telemovimiento y el barbijo mental. Pero sobre todas las cosas, saber que lo que hagas hoy o dejes de hacer hoy puede repercutir muy positivamente sobre tu potencial contagio con el virus. Todos los especialistas coinciden en algo: quedarse en casa, utilizar, o sea, cumplir con todas las medidas de higiene y distanciamiento social. En eso coinciden todos los especialistas. Muchísimas gracias por acompañarnos en este especial que preparó América de coronavirus. Nos reencontramos el sábado que viene. Gracias.